Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerle a Carmela Morón, la compañera, a Verónica y a todo el equipo de mujeres y de género que están organizando estas actividades. A Carmela, que es una gran militante del campo nacional y popular, que hace algunos cuantos años que nos conocemos y que está trabajando muchísimo en la conformación de un nuevo partido, que es Igualar, importante de este trabajo en conjunto que venimos haciendo con Carmela ya hace unos cuantos años, como decía. ¿Qué podemos decir de Carmela? Que podemos decir que es una gran militante, una gran persona, y que tiene uno de los referentes más claros que tiene hoy nuestro proyecto, que es Leopoldo, que también nos ha estado acompañando en varias oportunidades en nuestro distrito. Querida Carmela, querida a todo el mundo. Es uno de los cuadros políticos más importantes que tiene la Argentina y que tenemos mucho para aprender con Leopoldo, y no por nada está muy cerquita de Cristina. Siempre es una de las personas que mejor defiende y mejor nos representa cuando está en estos debates tan complicados. Así que Carmela también es un gran cuadro político y que le pone muchísima energía en esta construcción y a defender el proyecto, tanto de lo que, primero todo lo que nos costó volver, recorriendo muchísimo nuestra sección, nuestra quinta sección electoral. También en algunas otras secciones también estuvimos con Carmela. Así que bueno, Carmela, te dejamos para que charles, que nos cuentes, y bueno, le doy la palabra a Verónica, que es la organizadora de esta actividad. Bueno, agradecerle a Carmela su buena predisposición, que ha acompañado ya en otras actividades, a Berenice, que es su representante en nuestro grupo de trabajo, nuestra concejala aquí en Dolores, que bueno, que ha hecho de nexo para que Carmela hoy esté con nosotros. Y bueno, agradecerle a Carmela, ella está haciendo un trabajo muy importante, bueno, antes de lo que fue la pandemia, que fue un proyecto de ley para lo que es la violencia en el deporte, no la violencia de género en el deporte. Lo estuvo militando por muchos lugares, una reunión que tuvimos a principios de marzo, creo que fue que estuvimos con ella, y nos contaba del trabajo que venía llevando a cabo, articulando con el Ministerio de la Mujer, con jefatura de gabinete, de ministros, y bueno, tratando de que se lleve a cabo esta reforma. Ella nos va a contar ahora cómo va este tema, y bueno, la buena predisposición que ha tenido en todas las provincias, la aceptación para poder tener protocolos en cuanto a la violencia de género. Así que bueno, nos parecía muy importante que nos cuente ella cuáles son estas políticas públicas con una perspectiva de género en todo el ámbito de la gestión estatal. Agradecerle a Paola también, que bueno, que ha posibilitado y es la que se encarga de organizar estas charlas. Así que bueno, agradecerte, Carmela, agradecerle a los chicos que están en la parte de comunicación, haciendo el Zoom, y agradecerle a todos los compañeros y compañeras que se están sumando de distintas provincias, y bueno, para poder escucharte. Así que bueno, te dejo, Carmela, para que puedas hablar. Bueno, gracias a los amigos y amigas y compañeros de Dolores y de otros lados, pero en especial quiero hoy obviamente saludar a los amigos de Dolores, que bueno, todos estos años nos encontramos en la militancia, en la resistencia, en la construcción de propuestas, desde el Frente de Todos, de alternativa, y bueno, nada, obviamente agradecer por esos momentos compartidos, felicitarlos, digo, porque también gracias a esa generosidad de todos los militantes que durante esos 4 años resistieron al gobierno macrista y además trabajaron para construir la construcción, es que hoy podemos empezar a pensar políticas, porque sabemos que tenemos un gobierno que es permeable a conquistar derechos, a ampliar derechos, a tener conquistas sociales, civiles. Todo eso es gracias a que tenemos un gobierno nacional y popular, pero bueno, obviamente también decir que en la construcción de esto que es el Frente de Todos, entender que trabajamos también en la diversidad y que en esa diversidad tenemos distintas miradas sobre algunas cuestiones, algunas profundas, digamos, otras no tanto, pero que en esa diversidad también tenemos que ir construyendo agenda para proponerle a este gobierno, que es el gobierno de todos y todas, el gobierno de Alberto, el gobierno de Axel, y bueno, y también ir marcando agenda, porque claramente por ahí no todos en el espacio del Frente de Todos tenemos una mirada similar sobre los mismos temas,
y está bueno, digamos, ¿no?, que nosotros no dejemos de militar por aquello que creemos, por aquello de lo que nos encontró también a la mayoría de nosotros en el kirchnerismo, ¿no?, hace algunos años, cuando vimos en los gobiernos de Néstor y Cristina concretadas un montón de políticas que tanto radicales como peronistas, como socialistas y como independientes habíamos anhelado para la Argentina y que en ese momento se volvían realidad, y también obviamente muchas políticas que empezaron a revertir aquel tendal que había dejado los dos procesos de gobiernos neoliberales que había sido el menemismo y el de la Ruín. Y bueno, y quiero hacer esta mención porque claramente, digo, va a haber diferencias, pero bueno, lo importante es poder construir una agenda entre todos, no solo desde el Estado, sino también desde la militancia, ¿no? Poder ampliar esa agenda. Yo hoy veía más o menos un resumen, ¿no?, de lo que se hizo desde el Ministerio de Género en estos meses, y veía, bueno, el tema de también obviamente atendiendo a que en el medio se coló la pandemia, muchas medidas que tienden a reforzar obviamente la asistencia de emergencia o la asistencia inmediata de todas aquellas mujeres, géneros y diversidades que, bueno, que son violentadas, ¿no? También he visto que el Ministerio ha trabajado en la inclusión de las mujeres, en algunos de los planes sociales, digamos, ¿no?, que también ahí hacer hincapié en la inclusión de los trans, travestis, de la población trans travesti, en muchos planes sociales y demás, y que va sacando el gobierno, y también un poco empezar a hablar de lo que es la política de cuidados. Ahora, yo la verdad, y lo digo con total honestidad, creo que a esa agenda le falta mucho todavía, ¿no?, para llegar a ser una agenda que nos interpele a todas y todes. Creo que hay que tratar de impulsar algunos debates para que se pongan en agenda. Voy a ser totalmente honesta, digamos, porque en estos ámbitos no hay por qué decir lo que no es. Yo presenté después del asesinato de Fernando Báez Sosa, inmediatamente después, un proyecto que genere la obligación a los clubes, asociaciones y demás de tener un área, ¿no?, o talleres y capacitaciones para erradicar la violencia en el deporte, todo tipo de violencias, digamos, no solamente de género, sino también raciales, esto de trabajar sobre la construcción de las masculinidades, en fin, cuestiones sociales y demás. La verdad que el proyecto fue bienvenido por todos. En ese momento me pidió una reunión tonda, el del INADI, nos juntamos con la Secretaría de Deporte, con los del Ministerio de Educación, con los de Turismo, bueno, que en definitiva Turismo y Deporte era quien tenía que aplicar ese proyecto. El compromiso obviamente del área de Turismo y Deporte a empezar a implementar esto, digo, independientemente de la ley, sabiendo que igual la ley obviamente lo que garantiza es que esto se lleve adelante independientemente del gobierno que está gestionándolo. También se empezó a replicar el proyecto en la provincia de Buenos Aires, lo presentó Agustina Propato, en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en muchas provincias. Lo cierto es que no tuvo acompañamiento del Ministerio de Género y Diversidad. La verdad que la argumentación no la entendimos, digamos, no la compartimos tampoco, así que en realidad es un proyecto que militamos a pesar del Ministerio, que nunca nos supo explicar muy bien por qué no veía con agrado este proyecto de ley que además habíamos construido entre todas el resto de las áreas. ¿Y por qué les pincho el globo? Bueno, porque me parece que entre militantes hay que decirnos la verdad, y además, digo yo, llega un momento que, bueno, uno tiene que sincerar una situación. La verdad es que el proyecto avanzó un montón, vino la pandemia, y decidimos presentarlo vía legislativa dentro de unos días, donde además le vamos a poner ley Fernando, porque los padres de Fernando quieren y avalaron ponerle al proyecto de ley el nombre de Fernando. No se lo pusimos nunca al principio porque creíamos que sin el aval de la familia, ¿no?, no corresponde ponerle a un proyecto de ley el nombre de un chico, porque bueno, obviamente es muy fuerte para la familia, y en general, como la ley Micaela, bueno, el acompañamiento.
Las excusas un poco, bueno, la verdad, ¿por qué no las entendimos? Porque decía que era inconstitucional, que nos metíamos en la vida privada de los hombres, que no querían agarrar todos los temas de violencia. Bueno, en fin, cosas que la verdad nosotros no compartimos, porque digo, en realidad la ley tiene el mismo espíritu que la ley Micaela, ¿no? Que es propiciar, así como me parece que también lo tratamos de hacer en los colegios con la ESI, y en este caso en los clubes, asociaciones, que es otro lugar donde nuestros jóvenes y chicas digo, socializamos y donde pasamos muchas horas de nuestra vida cuando asistimos a estos espacios, que sea un ámbito sumamente propicio, porque además es un ámbito propicio donde se cultivan valores, donde se cultiva el valor del compañerismo, del trabajo en equipo, digo, nos parece un ámbito piola, digamos, inclusive para generar este tipo de... Nosotros vimos, y a ver, para terminar con esto y por ahí un poco no quedarme en lo del proyecto, vimos como en el caso de Fernando, sin estigmatizar al rugby y demás, porque lo cierto es que hay todo tipo de violencia, como en la sociedad misma, en distintos deportes, vimos que este grupo ya había tenido conductas violentas en el pasado en el lugar donde vivían, que era la ciudad de Sara, ¿no? Pero además que el club no había tomado medidas, ¿sí? Porque el club suele tomar medidas, quiero decir la verdad, en general los clubes de rugby además son súper estrictos con algunas cuestiones, porque es un deporte peligroso. Digo, si no pasa dentro del club, se hacen los distraídos, y la verdad lo cierto es que tendrían que haber tomado medidas desde suspensión de esos chicos, digo, medidas preventivas para explicarle a los chicos que eso que estaban haciendo, que hicieron durante toda su adolescencia, no estaba bien, digamos, ¿no? Que no estaba bien propinar un golpe, y hablar y explicar y el porqué, y de última hasta esa cosa de te quedás afuera, ¿no? Que yo lo he visto en mi familia, mis dos hermanos jugaban al rugby, y cuando había una altercada así, lo suspendían muchos meses, y para ellos lo peor que les podías hacer es dejarlos sin rugby, digamos. Entonces digo, si uno realmente es un ámbito súper propicio, si vos te encontrás, ahora bien, no siempre los entrenadores tienen la formación, no siempre el club tiene gente que lo conduce con esa formación. También unos días antes habíamos visto que en la Ciudad de La Plata, en un club de rugby también, habían pasado entre un equipo de rugby, se habían pasado la foto de una chica desnuda, que era la novia de uno de los chicos, y el club los había sancionado. A pesar de que no era algo que, digo, netamente que pasó adentro del club, cuando el club se enteró, sancionó a todos esos chicos por esta actitud que habían tenido con esta mujer, ¿no? Digo, dos claras diferencias de cómo uno puede reaccionar, y además de la sanción le aplicó de que tenían que asistir a unas charlas. Bueno, este es un proyecto, ¿no?, que nosotros vamos a seguir trabajando en el Congreso por vía legislativa. La verdad es que el Ministerio de Género no, es más, expresó la voluntad de que no le interesaba. Creo que, bueno, inclusive por ahí restablecer el diálogo con alguien de ese espacio como para a ver si profundizar un poco más qué es lo que, por qué no, digamos, ¿no? Porque la verdad que el resto de nosotras no encontró una explicación a esta situación. Quizás un poco alguna cuestión chiquita, digamos, ¿no? De estas que tienen la política, que lamentablemente a veces hacen que no evacuemos este tipo de cosas de manera más expeditiva. Pero lo cierto es que la Secretaría de Turismo y Deporte, o mejor dicho, la Secretaría de Deporte, empezó a hacer estas capacitaciones, creó el área que no existía, así que bueno, en ese sentido estamos contentas, seguiremos trabajando para que la ley salga a nivel nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué otro tipo de cuestiones veo yo? Y esto en un sinceramiento también, yo soy una militante política con perspectiva de género, no era del feminismo, y ahora cuando los últimos años el feminismo nos empezó a interpelar a todas nosotras de otra manera, ¿no? Digo, creo que cambió la agenda, que se amplió la agenda, que la comunicación del feminismo es cada vez más terrenal, digamos, ¿no? Más comprensiva para todas y todes. Creo que a medida que nos vamos además esto de deconstruyendo, todas nos vamos identificando cada vez más con el feminismo y la mirada que el feminismo tiene sobre la economía, y la mirada que el feminismo tiene sobre el uso de la tierra, y bueno, y todas las agendas que se discuten con el feminismo. En ese sentido, bueno, a mí que me gustaría que traigamos agenda, y el tema del trabajo, no solo la asistencia social, digo, cuando Cristina gobernó hizo el Ellas Hacen, que era un programa
solamente para mujeres, y no sé si era para diversidades, digo, pero de última claramente se incluye, digo, y era un programa solo para mujeres, bueno, géneros, diversidades, que era de trabajo, ¿no? Incentivo a la pyme de las mujeres, a la cooperativa de las mujeres. La verdad que ese programa durante la época de Macri se hizo torta, como todo, y durante este gobierno todavía no hubo un reflejo de decir. ¿Y por qué yo hablo de ponerlo en agenda? Porque digo, que no nos quedemos solo en el trabajo de los cuidados, porque no es el único trabajo al que podemos y vamos a acceder las mujeres, que además tampoco es potestad solamente de las mujeres, ¿no? Y esto a veces hay que aclararlo, porque han querido armar leyes para regular el trabajo del cuidado como un trabajo de género, y eso ya de por sí te encasilla en un lugar que no necesariamente. Pero bueno, digo, también hay que hablar de las cooperativas, también hay que hablar de las asociaciones, hay que hablar de los emprendimientos. Digo, hoy vemos un montón de ejemplos cooperativos de mujeres en todos lados. Están haciendo también, por ejemplo, asociaciones de taxistas mujeres en Tucumán, en Rosario, en distintas provincias, y yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de ellas con una gran dificultad, porque a veces no pueden hacerse una app que las ayude a gestionarse, siempre además con una mirada de capacitar a otras mujeres para que también puedan empezar a trabajar como taxistas, pero a veces no teniendo pequeñas herramientas para poder impulsar eso, que además tiene mucho éxito, porque lo que te cuentan es que, por ejemplo, las madres se sienten más seguras con mujeres taxistas que vayan a buscar a las chicas, cuando salen del boliche y demás, digamos, tiene una gran aceptación, porque bueno, en ese sentido sí, claramente hay índices de que la violencia de género del hombre sobre la mujer es como el número es más contundente, es más difícil que una mujer violente a otra mujer de esta manera, pero bueno, digo, hay muchas experiencias, hay mujeres arquitectas, mujeres albañiles, digo, hoy te fijás y encontrás de todo, digo, pero bueno, toda esa fuerza de trabajo que está pujando por nacer y demás, me parece que tendría que tener un programa del Estado, no de asistencia social solamente, sino de decir, bueno, de incentivo al trabajo de la mujer. Y un programa destinado a la mujer, no un pedazo de un programa, digo, porque eso más o menos ya es lo que ya recibimos, digamos, un porcentaje de un programa, sino un programa entero con presupuesto directo, ¿no? Porque además esto es otra cosa que yo a veces traigo a discusión. ¿En qué gastamos el presupuesto? No se trata solamente de cuánto presupuesto queremos, sino en qué lo vamos a gastar. Si lo vamos a gastar en generar más superestructuras o si lo vamos a direccionar a ponerlo en el bolsillo, ¿no?, de las mujeres o en la acción directa, que también eso es muy importante en la gestión pública, no solamente los recursos con los que dispones, sino en que te gastás esos recursos, porque a veces esos recursos no terminan siendo efectivos si vos no los bajás a la sociedad de manera directa, y eso, bueno, obviamente es una visión mía. Hay otras cosas que sí necesitan un observatorio, una secretaría, digo, pero me parece que hay que pensar cosas donde pongamos directamente ¿por qué? Porque, bueno, yo soy de las que creen que sin libertad económica la mujer es muy difícil que se realice. Y la libertad económica, como sabemos, no siempre es el trabajo, ¿no? Digo, cuando vos accedés a un trabajo y el trabajo es mal pago, en realidad seguís sometida, digamos, porque no vas a llegar a fin de mes, porque además vas a tener que trabajar en tu casa el doble, porque digo, no, obviamente el acceso a determinadas cuestiones no va a existir. Entonces, digo, lo que nos libera es tener una economía. Digo, lo vemos en el caso de las violencias y demás. Muchas veces, muchas mujeres no salen de sus hogares violentos porque no tienen recursos para sustentarse si se separan, y además en el medio tenés que el tipo no se te quiere ir de la casa, entonces ya, bueno, empezamos 10 para abajo y nos cuesta seguir. Además de esto del empleo, ¿no?, de la libertad económica, que me parece importante, y en ese sentido tenemos que construir una agenda fuerte desde el feminismo popular. Yo realmente creo hasta ahí en el feminismo transversal, bueno, nos va a servir para la discusión del aborto y algunas cuestiones de ese tipo, pero ese feminismo transversal con las mujeres neoliberales, digamos, cuando hablamos de estas cuestiones de la economía,
de la cuestión social, ahí no existe, porque claramente son mujeres que van a militar y trabajar para achicar derechos, para fortalecer el mercado, para, digo, todo lo que hicieron las mujeres, ¿no? De Cambiemos durante estos 4 años, u otras mujeres que terminaban votando leyes que perjudicaban, obviamente, de manera contundente al género. Entonces el feminismo transversal es un feminismo transversal hasta ahí, ¿no? Digo, no, me parece que no hay que enamorarse de eso, porque claramente me parece que al final del tema tiene que ser esto, ¿no? Cómo trabajamos para que todas las mujeres tengan libertad económica y no, además de la libertad sobre sus cuerpos. Y bueno, dentro de poco estamos armando otros proyectos que queremos presentar. Vamos a presentar 2 proyectos, estamos trabajándolo. Digo, es un tema porque uno dice, voy a presentar un proyecto y aparece 800 proyectos. Pero bueno, ya hay algunos proyectos presentados sobre el tema de la gestión menstrual, pero esos proyectos primero son campañas y no hablan de la universalidad, y además ninguno nombra, todos hablan de que pongamos la gestión menstrual, o sea, el acceso a las toallitas, la copa, etcétera, y demás, que tengamos acceso desde la salud pública, y ninguno incluye la salud privada. Y digo, en el proyecto yo voy a incluir la salud privada, que lo incluimos en el PMO, que vendría a ser que las obras sociales y las prepagas también estén obligadas a darnos esto, no solamente la salud pública. Y sí pongo en el proyecto todos métodos ecológicamente sustentables, porque además eso genera residuos patógenos que no se pueden tratar. Y la verdad que estos meses descubrí esto de la toallita reutilizable, que afortunadamente la usan cada vez más. Y bueno, la copa, pese a que, digo, su composición claramente se puede reutilizar, entonces también atentamente menos contra el medio ambiente que bueno, que los tampones y todo. Y otra cosa que me gustaría terminar en estos días y llevar como propuesta, no solo a nivel legislativo, sino a ver si lo podemos realizar desde el Ejecutivo, que bueno, todavía no encontramos un nombre que este tipo de productos, y que también genere pañales reutilizables, que también se están utilizando un montón, que son bárbaros, no, bueno, claramente no son como los pañales que nos usaban pobres nuestras mamás con nosotros, que eran tremendos, la verdad que vienen con absorbentes, son divinos, y que también, a ver, son importantísimos para las mujeres, digamos, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos un taller de defensa, ¿no? Que elabora cosas para los militares. Algunas cosas porque la mayoría de los trajes se compran. Tenemos un taller con sueldos, con un presupuesto de 150 millones destinado a eso. Bueno, yo lo que digo es, tanto en nación, como en provincia, como en los municipios, podemos tener un taller o trabajar con cooperativas para generar estos productos de manera, obviamente, económica, pero que lo podamos hacer repartir después de manera masiva, porque entendemos que el acceso a estos productos primero está limitado, ¿no? Porque si no tenés la plata, no podés acceder. Pero además, bueno, obviamente las ayudás muchísimo en la economía, no solo las haces acceder, si vos le das el Estado, la salud pública, la salud privada, le proveemos, en el caso de las toallitas y en el caso del pañales como Estado, le proveemos estas herramientas para que las mujeres, bueno, no tengan que tener ese gasto mensual, que es tremendo. Bueno, los que tienen chicos saben lo que sale un pañal, hoy no sé cuánto está, Berenice debe saber, porque debe estar cerca, pero bueno, la verdad que son valores descomunales, y las toallitas también, y además entender que muchas no tienen, digamos, ¿no? Esos recursos todos los meses para invertir en esto, ¿no? En la gestión menstrual o en pañales para cuando tienen chicos y demás. Entonces, también entender ahí que es un proyecto, obviamente con una mirada altamente ecológica, porque directamente no proponemos otro tipo de métodos para no fomentarlos, y también una mirada popular, porque la idea es que todos estos productos lleguen de manera masiva a la gente, y que las chicas, bueno, no tengan que pasar situaciones porque no pueden acceder a esto, ¿no? Y además que también, obviamente, es plata que el día de mañana van a tener en el bolsillo si no la tienen que gastar en estas cosas.
Así que bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando, lo que tenemos ganas de sacar. Ya hay otros proyectos presentados, que bueno, lo único que difiere es que no hablan de la salud privada, y bueno, lo del taller no hay proyectos presentados, y lo de los pañales tampoco, pero bueno, creemos que también eso como que es una cosa linda para poner en agenda, porque no es costoso, además, ¿no? Estamos hablando de recursos altamente accesibles, digamos, ¿no? Y que podríamos llegar a muchísima población y, bueno, generar un bien de manera directa. Y, bueno, ahí cierro y las escucho a ustedes. Carmela, hacerte una consulta ahora que vas a ingresar el proyecto a través de la Cámara con la ley Fernando. Por ahí estaría bueno articular con los distintos consejos deliberantes, donde tenemos compañeros trabajando, compañeras, y poder también hacer un proyecto de adhesión al proyecto tuyo, como para que darle mucho más fuerza. No sé si te parece viable que podamos empezar a compartirlo con los compañeros de las agrupaciones, de Igualar o de las Tres Banderas, para empezar a hacer, y que vos también vayas con más fuerza cuando presentes el proyecto. Eso como... Me encantaría, sé que algunos consejos lo hicieron, pero bueno, es más, algunos por ahí presentaron otros y se le adelantaron, pero estaría bueno acompañar el día que lo presentemos. La idea es presentarlo con los padres del chico, y iba a invitar ese día también a Agustina Propato, la legisladora provincial, y a Laura Vázquez, no sé si es Vázquez o Vela, que es legisladora de la ciudad de Somos, para que también lo presentó. Así lo presentamos, como decir, bueno, las tres instancias, y bueno, obviamente acompañar de los municipios también sería espectacular para impulsar tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque bueno, obviamente hay clubes y asociaciones que se referencian en el ámbito de la provincia, no todas son nacionales, con lo cual además está bien porque bueno, no todas son de competencia nacional, así que la idea es llegar a todos y que esto se haga. Algunos también trabajaron el tema de la creación de una Secretaría de Género, pero yo lo que digo es, no está mal, digamos, pero esto no es solamente una cuestión de género, ¿no? Creemos que hay que trabajar en el tema de las violencias de una manera más integral, digo, ¿no? También hay violencias por cuestiones raciales, por cuestiones sociales, entonces como que la idea es que sea esto, ¿no? Algo integral. Pero bueno, también algunos por ahí consejos, la concejal de Rosario presentó la misma ley, pero con una creación de una Secretaría de Género. Y en cualquier caso veremos que cualquier forma es positiva, digamos, ¿no? Más allá del matiz que le quiera dar cada uno después en su municipio. Pero bueno, si ustedes arman uno, yo les mando los proyectos, el nacional y el de la ciudad son iguales. El de Agustina no, porque ella lo presentó sin haber hablado de nosotras, y es un poco más distinto, pero bueno, la voluntad es la misma, o sea, el de Agustina ella le puso ley Fernando también, nosotras preferimos esperar esto, el de aval de la familia, pero estaría bueno que si hacen, lo hacemos circular y lo militamos en vísperas de cuando lo podamos presentar con los padres y todo eso, como para generar de vuelta, ver interés en el hecho, y bueno, sabemos que eso ayuda un montón. Igual les quiero decir que después de eso, en el Congreso presentaron todos proyectos en el mismo sentido, con lo cual todo indica que debería salir, porque presentaron de Cambiemos, del Frente de Todos, digo, de todos los bloques presentaron más de un proyecto en el mismo sentido, con lo cual es cuestión de organizarse un poco y militar para que eso salga después en las comisiones de diputados, digamos, ¿no? Del Congreso. Carmela, una pregunta. Patricia Maestre de Varadero, muy contenta de estar en este grupo. Yo estoy trabajando ya hace tiempo con violencia de género y violencia doméstica, y me parece una iniciativa importante esto del deporte, pero también yo como docente y docente de escuela especial y de 33 años de trabajo, me parece que con esto que vos dijiste de ESI, el ESI tendría que tener como una amplitud más detallada. Nosotros lo implementamos desde el jardín hasta los grandes, pero a mí me parece que tendría que llegar a las escuelas y ser un proyecto que viniera desde arriba, una bajada de línea del ministerio, donde, y aparte de que es una ley nacional y obligatoria, a veces en algunas escuelas, viste, que tienen como un prurito de los padres y estas cuestiones, pero como que presentar un proyecto
de que más que nada en la secundaria se hable por este patriarcado que vos dijiste que siempre tenemos, de la enseñanza que por ahí viene de la casa, de que el niño, el hombre no debe llorar, el hombre debe financiar todo, lo preparan como de esa manera, y los chicos tienen otra mirada, y también en esa mirada que uno encuentra, si hace un taller de convivencia en una escuela secundaria, hay muchas manifestaciones que te llevan al moving, al bullying y a la discriminación por todas estas cosas que vos dijiste. No solamente por género, sino por su manera de ser, por su personalidad, y por ahí eso un docente o un profesor no se da cuenta. Entonces tendría que haber algún personal. Estoy estudiando psicología social ahora, y estaría bueno como para dirigir una mirada, escuelas tengan alguien, una persona específica que trabaje con ellos este tema. Y aparte también me preocupa, no sé, vos me dirás, me preocupa también el tema de seguridad, porque bueno, una mujer va, denuncia a la comisaría de la mujer, cada Varadero es un pueblo chico de 40.000 habitantes, no te dan un botón antipánico, sí, te sacan, viste, todas esas cuestiones, te dan una restricción perimetral, pero el violento puede pasar por tu casa una cuadra y no pasa nada, y vos sola que tenés que estar encerrada dentro de tu casa. Yo en estos momentos estoy ayudando a una amiga con ese tema. Yo he pasado violencia, por eso tengo experiencia bastante y he vivido bastante hostigamiento, porque sí, te dan la restricción perimetral, pero no te cuida nadie. O sea, hacer algunas modificaciones también a nivel seguridad. Bueno, primero invitarla siempre a, nosotros armamos un grupo, inclusive con gente que no está en nuestro espacio y no importa si en ese grupo o en otro, a que participen activamente de los grupos que se están generando de género, porque digo, a partir de estas cosas surgen un montón de ideas, de propuestas que la verdad lo ideal es que obviamente vayamos concretándolas. Con respecto a la ESI, sí, yo pensé lo mismo, digamos, ¿no? Que debería ser más abarcativo en cuanto al resto, ¿no? De las cuestiones que hay que, bueno, las cuestiones que de la construcción de las masculinidades. Hoy los chicos también liberan su sexualidad mucho antes y digamos, ¿no? Cómo transitan todo esto en los ámbitos escolares. Creo que las compañeras que están en el ministerio son bárbaras, por eso le digo, podemos armar algo y trabajarlo con ellas, porque están abiertas, ellas son divinas. En el área de educación hay todo un área de género o de estas cuestiones, y de hecho les contaba que ellas se interesaron mucho en el proyecto del deporte, querían participar desde su área también, pero bueno, ampliar lo que es la ESI a otro tipo también, ¿no? De capacitaciones y demás. Me parece obviamente que sí. También estaba pensando que quizás también por ser temas relativamente nuevos en la historia en agenda, se puede tratar de hacer también una capacitación obligatoria para todos los docentes, ¿no? En esta materia, porque digo, me parece que si los docentes son los que finalmente terminan dando estas materias, me parece que hay que empezar a trabajar también con ellos en esta deconstrucción y demás. Claramente, digo, los ministerios pueden establecer algún tipo de instancia de capacitación que generen los mismos ministerios, de hecho, en este sentido, y que sea quizás hasta una instancia obligatoria. La otra vez también lo hablábamos con respecto a la seguridad. Digo, los docentes se tienen que capacitar constantemente y mantener también por los puntos y todo esto de la puntuación docente, digo, y los policías no, y bueno, los policías también deberían tener alguna instancia de capacitación obligatoria, y no solo en esta materia, digo, el policía es el que hace cumplir la ley, el que te auxilia en una investigación, digo, tiene una tarea tremenda y no recibe capacitación ni en el origen ni durante la transición. Ahí armamos un grupo de seguridad también para empezar a trabajar en estas ideas. Yo no creo que lo de la decisión de la Comisaría de la Mujer haya sido efectivo, porque en tanto y en cuanto las comisarías de la provincia de Buenos Aires ya dejan bastante que desear, era sabido que no iba a haber recursos para generar esto, y lo que cuentan todos es que la verdad que las personas que te atienden en estos lugares tampoco tienen capacitación.
La verdad yo plantearía, digamos, porque además no hay comisaría de la mujer en todos lados, plantearía que en todas las comisarías perfectamente puede haber personal solamente asignado a esto las 24 horas, que ni siquiera tiene que ser de la policía, puede ser personal civil, o pueden ser inclusive gente con instrucción en derecho que atienda todo este tipo de casos en todas las comisarías. Eso no te requiere generar nuevas estructuras, ni mantener nuevas infraestructuras, y nuevo, me parece que eso hay que meterlo en todas las comisarías. Después también un poco dialogar, ¿no? El otro día hay un comisario que estaba justamente en Chascomús, ahora vuelve a otra zona, y me decía lo que ellos padecen cuando les llega una situación, ¿no? La traba que ellos se encuentran después con la parte de la justicia, que es otro tema, ¿no? Que cuando llaman no los atienden si es de noche, bueno, todas estas cuestiones, y que ellos no, a veces no saben, digo, tanto con a veces con una mujer golpeada como con un menor, te dicen, no, a veces estamos con el menor un montón de horas porque no, la asistencia que tiene que aparecer ahí judicial no aparece, y después empezar a pensar también, otra cosa que estamos hablando entre todos, es trabajar en cómo desarmar la violencia, ¿no? Antes de que sea una tragedia. Eso también, digamos, ¿no? Políticas de prevención. Cómo trabajamos el tema de la violencia con los hombres, sin llegar a tener que lamentar lo peor, ¿no? El peor desenlace. En la provincia de Córdoba se está haciendo, mañana hacemos un Zoom con un chico que es psicólogo, que trabaja en Entre Ríos en esta área, y que también tiene un proyecto de ley, porque bueno, muchos creemos que sí, que es importante también esto, ¿no? Prevenir. Digo, no es lo mismo un zamarreo que obviamente que alguien que te termine prendiendo fuego, digamos, y si empieza a haber conductas violentas, creemos que tiene que haber una asistencia rápida y efectiva, más que otra cosa, digamos, ¿no? Como para tratar de prevenir eso, ¿no? Y tratar de que el violento deje de ser violento, porque por otro lado, yo entiendo que hay gente que pasó cosas tremendas y tiene esa visión de que el violento, la muerte, o tiene que ir preso. Pero eso no sucede tampoco, entonces, digo, y además ponele que va preso, en el peor de los casos, porque yo llego a un nivel de violencia, y además muchas veces esto lamentablemente no sucede, como vos decís, vos te quedás, te ponen la perimetral, pero nadie lo ve, entonces el tipo vuelve y te violenta, lo cual es una locura, digo, ¿no? Y ese tipo además mientras tanto no hace nada, cuando perfectamente podría estar obligado de manera preventiva por la justicia, creando una figura jurídica, asistir a un psicólogo, asistir a un taller, asistir a un psiquiatra si es necesario, bueno, no sé. Entonces, bueno, también pensar, darnos ese lugar de pensar también cómo vamos trabajando con los violentos o las violentas también a veces, para que no se llegue al peor desenlace, o para que en el mientras tanto eso no se alimente, ¿no? La obsesión, la cosa... No, por eso te hablaba de los jóvenes, porque cuando empiezan el noviazgo y ya en el noviazgo hay una situación violenta, hay una demostración de un control, ¿no? Y bueno, por eso digo que es importante desde los jóvenes tener un tratamiento, digamos, desde la escuela y enseñarle a la chica, porque a ella le parece que no, viste que porque, bueno, hay un enamoramiento y todo esto que pasa, eso lo empiezan a naturalizar desde jóvenes. No, bueno, no me deja salir con mis amigas porque, bueno, él es celoso. Sí, Y esas además cosas. claramente cuál es el espíritu de esto, sí, obviamente agarrarlos en una edad todavía que están en formación, también Claro. entender que muchas veces, quizás sí, quizás no, igual se refuerza, en sus hogares no tienen esta formación y a veces tienen una deformación, porque también por ahí están lamentablemente en hogares violentos, o en hogares que reproducen esta violencia, y entender que todo espacio de socialización del ser humano, y si es desde chico, aún mejor, o desde chica, son ámbitos propicios porque son lugares donde nos desarrollamos como personas, el trabajo, la escuela, el club, digo, son lugares donde nos podemos permitir generar estas cosas
y que sean de fácil ejecución, ¿no? Y si son jóvenes, obviamente, mejor, porque además, les voy a decir la verdad, otro tema que no está íntimamente relacionado, pero que también hay que empezar a encarar, es el tema del suicidio adolescente, de la depresión de los adolescentes, digo, esto es un tema tabú porque es muy difícil tratar el tema del suicidio, pero la verdad que hay regiones de nuestra provincia que es alarmante, y yo creo que todo espacio de contención, del habla, de la escucha, del poder desarrollarte como ser humano es bueno en todo sentido, ¿no? Y también sirve para prevenir este tipo de cosas a veces, ¿no? Porque el desarrollo de estos jóvenes, digamos, se va a llevar con más, de manera más sana, ¿no? Ya de por sí, porque la adolescencia de por sí tiene aparejado algunas cuestiones innatas a la adolescencia, que es lo que nos genera esta inestabilidad. Bueno, algunos psicólogos lo saben explicar mejor, el tema del desarrollo del lóbulo frontal y todas estas cuestiones, pero digo, es una etapa donde claramente estamos en formación y también obviamente estamos perdidos y estamos confusos y estamos a veces angustiados más de la cuenta, y eso lo vivimos también con todos los que fuimos adolescentes y los que tenemos hijos adolescentes, que tienen hijos adolescentes. Así que me parece que sí, que, o sea, que como vos decís, es bueno en todos sentidos, ¿no? Sí, que hay que seguir trabajándolo, ¿no? Sí, porque Quería viste, hablar Nazaret de Lezama. Carmela, te quería hacer una pregunta, Nazaret de Lezama. Todas, hablemos todas, no. Hola, Nazaret. No, quería sumar un poco a esto, coincidiendo con las dos. Yo soy psicóloga social. Hace 2 años yo realicé un proyecto de violencia entre pares en una institución educativa de acá de Lezama, y hay una realidad, o hay varias realidades en esto, ¿no?, que se habla. Primero es la mirada prejuiciosa del adulto hacia los adolescentes y las niñeces. Yo siempre digo, con la Yelena ahora estamos integrando la mesa de violencia de acá de Lezama y presentamos el proyecto, porque digo, este es un círculo, ¿no es cierto? Ningún niño nace violento. La violencia se aprende. La violencia se aprende todos los días a partir del vínculo primario que es la familia, y después se replica en todas las instituciones sociales donde se desarrolla ese niño. Entonces, hasta que podamos encontrar una mirada o una alternativa a nivel nacional, los municipios tienen que ser los encargados de armar programas que se dediquen a esto y que tomen la temática como la seriedad que merita, ¿no es cierto? Porque después vemos adolescentes replicando esta violencia en sus pares, que ha bajado la franja etaria. Entonces el adolescente ahora a los 13 años empieza toda esta etapa de la adolescencia y empieza a replicar toda la violencia que recibe y que vive todos los días en las instituciones educativas, en el club deportivo, y es potenciado por alguien que le devuelve la misma violencia. Entonces, poder hacer algo desde los municipios, hay un montón de programas. Yo estuve 2 años trabajando en niñez y adolescencia, y hay un montón de programas que se pueden bajar, pero básicamente desde un enfoque de derechos, ¿no? Porque si tomamos a los niños y a los adolescentes con un enfoque de necesidades, como venía la ley antiguamente, siempre estamos resolviendo las cosas a través de la mirada de los adultos, sin tener en cuenta la mirada del niño o del adolescente y sus propias necesidades humanas de que alguien los escuche, de tener un espacio de participación, de contención entre pares también. Así que nada, eso, un poco de poder... Yo ahí se me ocurre la otra vez, pensábamos, en realidad fue muy loco, estaba charlando con mi sobrinita y al lado había un matrimonio y una señora me hizo una reflexión. Y tiene razón, me gustó, porque dice, hoy los chicos y las chicas tienen acceso a toda la información. O sea, no hay filtro, más allá de que uno le quiera poner como padre, o lo otro, digo, por los medios electrónicos, por la televisión, por sus compañeritos, porque si no tiene el acceso ese chico o esa chica, lo tiene su amigo. Digo, entonces hoy estamos como obligados a hablar de todo. Ya no es que, digo, como en otras épocas vos decís, no, bueno, en esta etapa,
obviamente, digamos, si uno puede retrasar algo, no tiene la necesidad, eso digo, en mi casa, mi mamá es psicóloga y jode mucho con la psicología, dice, en general te dice, bueno, como si un chico, cuando es muy chiquito, no te encara él con un tema, vos todavía no hace falta que se lo fomente, ¿no? Cuando es chiquito. Pero cuando te encara, sí, obviamente, lo tenés que hablar. Y en este sentido decir, bueno, hoy los chicos saben todo. Y además, tienen si nosotros tenemos un exceso de información, ellos también tienen exceso de información y no saben cómo procesarla muchas veces, este exceso de información. Y a ustedes les habrá pasado en distintas cosas. Yo tengo sobrinas, no tengo hijos, pero por ejemplo, una, cuando empezó el aborto, decía, no, yo estoy a favor, esto, lo otro. Preguntaba bien qué era el aborto, bueno, uno le explicaba, y qué sé yo, decía, bueno, igual eso no sé si lo tienen que hablar con los chicos, no sé qué, pero digo, tienen un exceso de información que capaz que no saben bien qué, digamos, ¿no? En este sentido, decir, bueno, también hay modismo, digo, yo creo que en esto del verde, la cosa, pero atrás de eso hay que hablar para que haya una real comprensión de lo que están tratando de asimilar, ¿no? Y es muchísima información, digo, porque obviamente por estos dispositivos reciben un estímulo tremendo, ¿no? Entonces, todo eso hay que hablarlo. Lo que no se puede hacer es no hablarlo, porque además si al chico o a la chica, ustedes saben más que yo, se le atora eso, bueno, obviamente te genera una angustia, ¿viste? Ese no comprendimiento, el no entendimiento, y eso, que esa persona me dijo eso, digo, que ahora no se elige, digamos, que ahora hay que hablar de todo porque los chicos tienen acceso a todo, y bueno, nosotros también, ¿no? También nosotros tenemos que estar. Carmela, una cosa importante que vos dijiste, la capacitación a los docentes, porque a veces, viste que existe en cada distrito el servicio local, ¿no es cierto? Entonces por ahí un docente, a través del juego, te estoy hablando por ejemplo de un docente inicial, que a través del juego tiene una mirada más allá, una mirada clínica, en donde, bueno, la mayoría no sabe, o sea, se cree que ese nene tira los juguetes o es agresivo cuando va al rincón de dramatización, que antes era el rincón de la mamá, y toma el protagonismo del papá, y ese nene no es su personalidad, pero en ese momento toma esa personalidad, ese chico nos está diciendo algo, porque está manifestando psicológicamente la transferencia de lo que está pasando en su casa. Entonces la mayoría de los docentes no sabe qué hacer con esa información, porque te dice, el docente inicial te dice, y bueno, yo estudié inicial para dar práctica de lenguaje, para dar juegos, el de primaria te dice lo mismo, y entonces vos desde afuera tenés otra mirada, y bueno, y por eso estoy de acuerdo, muy de acuerdo con vos, que necesitan tanto los docentes la capacitación, los padres, bueno, eso los es chicos. un viejo debate del ámbito educativo, digamos. Yo me acuerdo, nosotros falleció el que era intendente de Mar del Plata, Aprile, era filósofo y además era especialista en educación y siempre daba esos debates, ¿no? Digo, si que nos enfocamos en las escuelas, si enseñarle a pensar al chico, si enseñarle a procesar información, si enseñarle a desarrollarse en sociedad, si enseñarle a usar sus sentimientos, o nos enfocábamos en la cuestión solamente curricular, como si meter más contenido fuera la cuestión. Pero ¿Puedo bueno, sumar algo? Sí. Bueno, primero quiero agradecer el espacio de estar con ustedes la primera vez que participo. Soy de Ayacucho, Ana Clara, he visto varios compañeros que están en la reunión, y sumar un poco con lo que hablaban de la capacitación. Yo creo que la capacitación en los docentes está, en el año 2014-2015 se bajó todo el tema de ESI en toda la provincia de Buenos Aires, se bajó a todos los distritos, se capacitó a los docentes, hubo una bajada fuerte con material, con capacitaciones en cada una de las escuelas que eran obligatorias. A los docentes los obligaban a formar parte de las capacitaciones. Yo creo que el material y la capacitación está, me parece que falta un poco de compromiso. El compromiso de generar esos espacios de escucha dentro de las instituciones educativas, o dentro de cualquier institución, como vos decías, Carmela, en los clubes. Hay un montón de lugares donde uno puede generar esos espacios
donde podemos hablar. Me parece que falta eso. Los chicos no tienen referentes con cuál dirigirse, no tienen con quién estar, no tienen con quién sacarse las dudas de toda esa información que les llega y que muchas veces no saben cómo actuar en consecuencia. Si no, nos llenamos de capacitaciones, pero tampoco sirve eso, porque si después no lo vamos a llevar a la práctica, me parece que no tiene sentido. Falta un compromiso, pero me parece que desde la comunidad tenemos un montón de instituciones, en Ayacucho hay un montón de instituciones que trabajan con la adolescencia, con los niños, con los adolescentes. Tenemos la Comisaría de la Mujer, el Servicio Local, la Fiscalía, pero hay un trabajo muy individual, me parece. Me parece que falta este compromiso de un trabajo en conjunto a nivel comunitario, que también se puede generar, obviamente. Está bueno impulsar desde los municipios, ¿no? Claro, eso. Lo otro. Me parece que estaría bueno ahí, ¿no? Sí, sí, porque claramente, bueno, es directo, ¿no? Es más directo. Sí, también esas mesas intersectoriales, porque si no queda mucho al trabajo de cada uno individual y después suceden las situaciones y esa corresponsabilidad que muchas veces se habla no existe en la realidad. Bueno, ves, yo el otro día cuando hablaba con el que es comisario y hablábamos de esta situación, digo, ¿en cuántos lugares nos encontramos las de género y diversidad con los de seguridad? Ponele, ¿no? A debatirlo. Porque, digo, tenemos esa cosa, nosotros lo demonizamos a ellos como si fueran parte del problema, y a veces también es que no saben, no son todos violentos, todos que quieren, viste, tratar a la mujer, digo, hay de todo, como todo, ¿no? Pero bueno, esto, digo, me parece que sí, ay, no me sale la palabra. Por responsabilidad. No, esto de la intersectorialidad, eso. De trabajar de manera intersectorial, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuando nosotros aplicamos el tema de los dispositivos de la violencia, cuando esto pasa en la violencia, vos tenés distintas patas, tenés el que está padeciendo la violencia, esto lo otro, tenés la pata de la policía, tenés la pata judicial, ¿no? Digo, y eso, digamos, deberíamos por ahí dialogar más entre nosotros, ¿no? Para ver dónde está la falla real, ¿no? Claro. Y bueno, y uno como que acorta el camino también, ¿no? Claro, sobre todo en comunidades chicas. Carmela, armar un equipo multidisciplinario en cada municipio. Armar un equipo multidisciplinario o interdisciplinario con todos los sectores, eso me parece muy bueno. Hola. Estoy de acuerdo con vos, también estoy de acuerdo con la compañera, que también yo hice esa capacitación, pero lo que pasa es que sí, también hay una falta de compromiso, también pasa con la discapacidad, o sea, tenés un chico integrado en un salón y el docente no sabe qué hacer. También podemos generar campañas y digo, a ver, trabajar esas campañas en los colegios, no necesariamente que quede como una cuestión de un año que te dan, ¿no? Como agente de salud, de salud, el problema que hay acá, escucho a las compañeras, quise dar charla, esto viene de antes, en el año 95, daban clases de ESI y se salió del colegio. Yo he hecho videos colocando preservativos y hoy quiero dar en los colegios y están los perjuicios, ya sea de docentes, alumnos, padres. Yo he dado clases y es como que se ríen y no lo hablan por su nombre a las partes íntimas. Entonces no se puede hacer un proyecto así. Andrea, ¿de dónde eras vos? Yo soy de José C. Paz. Ahí está. Bueno, pero a veces la risa o es por una cuestión de vergüenza, son temas que no es fácil trabajarlo. Mucho tiempo estuvimos sin hablar de lo que era la sexualidad y de repente aparecen todas estas cuestiones y los adultos, nosotros somos los que menos preparados estamos para hablar de sexo. Claro. Mira, porque nosotros no nos formaron. Los chicos lo tienen más claro que nosotras. Quise dar RCP en los colegios y las partes de los médicos, yo me enojo con mis compañeros de médicos, le hablan como vagina y todo, y lamentablemente los médicos también se tienen que adaptar. No le podés hablar a una madre, lamentablemente, que no tiene estudio, que no sabe, le estás hablando de algo, entonces vos también te tenés que
como salud, adaptarse a la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Explicaba y me miraban con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, tenemos que también nosotros, la gente que también tenemos capacitaciones, decir, bueno, también me tengo que adaptar, porque no le podés borrar y sacar el chip y decirle a una persona y hablarle con propiedad cuando das un parte médico o cuando vas al colegio y decís, no sé, un sagrado nasal y te miran. Y también cuando hay clases de RCP también, yo a los chicos se lo hago cantando, no te lo permite la gente de salud, te dice que tenés que hablar con propiedad, entonces eso es un tema que yo me enojo mucho. Y está pidiendo la palabra Volviendo al tema de lo que es la violencia de género, hay en provincia, presentado por la senadora Marta Pérez, un proyecto contra la violencia adolescente, para agregar a la política de educación el tema como obligatorio, ¿sí? Que se trabaja todo el año y cada 3 de junio, que sería el día contra la violencia adolescente, se realizar especie como de arte intercolegiales, y de alguna forma que eso quede agregado a la currícula educacional definitivamente, digamos. Me parece que es interesante, nosotros presentamos un proyecto pasado en sesión ordinaria acá en el Consejo de Dolores. Creo, a ver, Mirta, te quería hablar también. Yo ahora pertenezco a un grupo también de violencia de género, y hace mucho que vengo trabajando en Ayacucho, o sea, vengo trabajando como trabajo territorial, y primero trabajé en mí, ¿no? Para formarme yo, porque fui fui víctima de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Lo sufrieron mis hijos. Si bien Ana Clara de Ayacucho me estaba diciendo, sí, existe acá, que es un pueblo, una ciudad chica, existen la policía, la mujer, todo, pero yo nunca, y por eso empecé mi trabajo de a poquito, de trabajo de hormiguita, al tener mis hijos hoy grandes, tengo 6 hijos, y haber pasado por muchas cosas horribles, que hoy mis hijas me lo replantean también, y hablamos mucho del tema de la violencia, no solamente de violencia, de toda clase de violencia, ¿no? Pasamos desde la violencia psicológica, física, hasta lo que es la violencia, ¿me escuchan? Sí. Hasta lo que es la violencia económica. Si bien Ana Clara, como decía mi compañera, estaba diciendo de que sí, que existen un montón de lugares, instituciones donde asistir para estos temas, pero los protocolos a mí nunca, o sea, yo si no iba prácticamente con un ojo, si no iba lastimada o con sangre, o sea, la denuncia ni me la tomaban. Mis hijos hablaban y íbamos al servicio local y no nos atendía como nos correspondía. Para mí hubo siempre falencias en mi ciudad, estoy hablando en Ayacucho. Si bien está todo bien, que están todas las instituciones, siempre hubo falencias o falta de comunicación, o falta de integración, o falta de un montón de cosas. Me parece, nosotros lo sufrimos personalmente, mi familia, y la verdad que siempre, más que víctimas, fuimos como tratados como la problemática, ¿no? Hoy mi hija también pertenece a la fuerza de seguridad, a la ironía de la vida. No, mejor, cada vez que participen más mujeres, seguramente las fuerzas de seguridad también vayan conduciéndose, digamos, para cambiar su mirada. Pero veo las falencias. Cuando Carmela dice de capacitaciones, me parece perfecto, me parece bárbaro, porque falta de capacitarnos, y tal vez tiene razón por ahí del compromiso, pero impresionante la cantidad de violencia de toda clase que encontramos nosotros haciendo trabajos territoriales de hace 3 meses estoy hablando, 3 meses, es impresionante. Hicimos una estadística y nos quedamos muy asombrados. Me parece que hace falta, sí, capacitarnos todos,
no solamente las docentes, todos, estoy de acuerdo, y acá en Ayacucho sí, falta un montón de tema de seguridad, pero totalmente un montón de falencias, como un montón de falencias en la parte de salud mental, no hay seguimientos después, no hay seguimientos al violento, no hay seguimientos a los chicos que también tuvieron problemas de violencia. O sea, falta seguimiento, falta nutrirse, falta un montón de cosas todavía. A mí personalmente lo digo, Como dicen ustedes, y no es menor, falta compromiso en todos, ¿no? Digo, por suerte cada vez somos más y vamos generando, ¿no? Esta masa que se va metiendo, digamos, pero sí, claro, porque vos decís, bueno, una capacitación, y con una capacitación sola no hacemos nada, digamos, ¿no? Y también es como damos la capacitación, digo, una capacitación no es solamente una charla. Claro, pueden totalmente. ser pueden ser talleres, pueden ser esos ejercicios que, bueno, acá los psicólogos sociales estudian eso, maneras de trabajar, jornadas de este tipo de cuestiones, que siempre cuando las encaran ellos son mucho más, cuando son trabajadas en serio, digamos, no es que te bajo una charla, digamos, ¿no? Después lo que sí me parece que está bueno que hizo el ministerio es habilitar un WhatsApp, que ya existía una aplicación, pero por ahí la aplicación no era muy conocida o no es siempre muy amigable. Ellos habilitaron un WhatsApp, además de la línea 144, pero el WhatsApp es, que además es como un WhatsApp silencioso, ¿no? De hecho, cuando pasan la publicidad lo hacen de manera silenciosa para acompañar en todo el desarrollo a la víctima, ¿no? Desde el minuto de decir, quiero ir a hacer la denuncia. Tengo entendido que funciona bien, seguramente eso cambiará según la zona, ¿no? Pero tengo entendido que funciona bien, quizás hay que verlo, hay que probarlo a veces, como hay que buscar experiencias. Compromiso de acompañarlos del minuto uno, digamos, ¿no? De decir, bueno, el Estado ahí tiene que estar presente siempre porque claramente se vulneran todos los derechos de las víctimas. Entonces, eso del WhatsApp, que en teoría es para eso, bueno, está bien, digamos, ¿no? Eso está bueno. Eso hay que viralizarlo, en lo posible tendremos que buscar experiencias, a ver qué onda. Pero bueno, sí, la idea está bien. Y está bien además que generen esto también en los municipios, ¿no? Esto del acompañamiento bueno, ustedes saben que en el norte argentino, como digo, no es, sí es general, bueno, la sociedad es a veces más retrógrada, ¿no? Más conservadora. También, bueno, ahí hay unas cuestiones hasta políticas, ¿no? De decir, todavía de un machismo muy fuerte. Pero bueno, todos sabemos que es más difícil todo. De hecho, a ver, uno ve cómo salen las tapas en Misiones, hubo 50 embarazos de 12 años en el lapso y no hay una causa abierta, digamos, eso claramente es una violación, y no te abren ninguna causa, la agarran a la chica, le dice, vuelve dentro de unos meses a parir, y la mandan seguramente donde está su violador, bueno. Y en esos lugares, en Misiones, en Jujuy, que es un poco lo que reprochaban a Milagro Sala en estos casos, y el otro día en Misiones era gracioso, porque la que milita con nosotros es abogada, fue diputada, viste, toda leguleya, y ella me dice, mira, mi grupo de mujeres, dice, cuando hay un violento, se juntan, van, lo agarran al violento, ¿entendés? Lo cagan a pedo, hasta por ahí le pegan un chirlo, y bueno, y después obviamente van y lo denuncian todas, pero primero ellas intimidan al violento. Y esta práctica, la verdad que obviamente no es correcta, no es la idea, digamos, ¿no? Que se vayan a andar, la verdad es que en el norte es muy arraigada, ¿sí? Porque frente a la indefensión, las mujeres se organizan y han encontrado este recurso, ¿no? Como para intimidar al violento. Facu se ríe, pero es la verdad, ¿entendés? Bueno, sobre la verdad,
digo, bueno, veamos que sí creo profundamente, y como dicen ustedes, más a nivel municipio y encima en los municipios con ustedes, esto de armar redes, de que la persona tenga un acompañamiento, sea tu amiga, no sea tu amiga, digamos, ¿no? También se arman muchas redes por WhatsApp de acompañamiento, acá se arman por barrios en la ciudad de Buenos Aires, digo, esto de decir, bueno, alguien que tenga un acompañamiento desde el minuto uno, ¿no? Carmela, te queremos agradecer, porque ya estás manejando, te agradecemos a las compañeras, a los compañeros, por haber estado, y bueno, te vamos a esperar para otro encuentro, porque... Sí, además, bueno, ¿no? La propuesta permanente de que podemos armar cosas juntos, entre movimientos, integremos las comisiones, los grupos de trabajo, está bueno que armemos proyectos, yo en eso soy medio hinchabona, como que todo hay que armar, la verdad que hay que organizar las cosas, que uno tienen, las mejores ideas además surgen de estas cosas, ¿sí? No son grandes talleres de elaboración, digo, intelectual, sino digo, también un poco de territorio, de realidad, bueno, de la cuestión concreta, así que, bueno, siempre invitarlas a participar en la elaboración de proyectos en este sentido, para ir modificando pequeñas cosas que terminan siendo a veces más grandes que grandes leyes que después son inaplicables, ¿no? Muchas gracias, bueno. Carmela. No, gracias a todos. Bueno, Carmela, te dejamos que vayas tranquila, agradecerte mucho, y bueno, para un segundo encuentro que siempre son fructíferos. Así que bueno, agradecerte, bueno, y a cuidarnos entre todos. Igual. Bueno, muchas gracias a todas. Carmela, gracias. Chau, chau. Chau, Facu. Chau, chicas. Chau, chau.